sin más, yo doy la palabra a Eva Castellanos, que como presentaba es directora general de normas técnicas de auditoría del ICAC y que se va a referir a las principales novedades de la nueva ley de auditoría. Muchas gracias, José Luis, por invitar al ICAC a esta mesa de debate. Y bueno, vamos a hablar de las principales novedades introducidas por la Ley 12/2010. Cuando me pidió José Luis que destacara los tres aspectos más importantes que ha modificado esta ley, la verdad es que me costó bastante, porque es una ley que modifica, bueno, deja, digamos, sin tocar solo 3 artículos de la Ley 19/88. Modifica muchísimos aspectos. Y era difícil pensar en 3, se me ocurría uno, porque todo gira en torno a aumentar la calidad dentro de los trabajos de auditoría para aumentar la confianza de los usuarios de la información financiera y de la auditoría. Pero al final conseguí dar con 3 que creo que vienen a resumir lo que son las principales modificaciones. En primer lugar, destacar la armonización de los requisitos en la Unión Europea con los que se realiza una auditoría. Una de las principales modificaciones o novedad en España es la posibilidad de que otras sociedades de auditoría autorizadas en la Unión Europea puedan participar en el capital de las sociedades de auditoría españolas. Esto está creando ya a nivel internacional pues, la creación de, digamos, matrices en la que se integran los socios de las sociedades españolas y esa matriz participa en la sociedad española, como una forma, entre otros medios, de aumentar el control en los procedimientos de control de calidad internos de las firmas. En segundo lugar, la Unión Europea lo que ha querido ha sido que todos los informes de auditoría, todas las trabajos de auditoría se realizaran de acuerdo con unas mismas normas técnicas. Y de hecho el artículo 26 de la directiva advierte la posibilidad de que se adopten por la Comisión Europea estas normas internacionales que luego explicará María Antonia ya en más detalle. Por lo tanto, nuestro marco legal normativo de ejercicio de auditoría cuenta en el artículo 4 de la ley de auditoría, 5, perdón, con las normas internacionales de auditoría, una vez que se adopten, mientras se adoptan con las técnicas de auditoría actualmente existentes, con las normas de ética y con las normas de control de calidad. Otro aspecto muy importante también para homogeneizar los requisitos del ejercicio de auditoría es la atribución de la responsabilidad plena al auditor del grupo por el informe de auditoría que emite sobre las cuentas consolidadas. Hasta ahora, como saben, los auditores del grupo podían delimitar su responsabilidad cuando había auditores de determinados componentes del conjunto consolidable que habían emitido una informe de auditoría sobre esas cuentas anuales del componente. A partir de ahora, no realmente a partir de ahora, porque hay una disposición transitoria que difiere la entrada en vigor para aquellos ejercicios que comiencen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2010, que entró en vigor el pasado 2 de julio. Por lo tanto, en un periodo, en un ejercicio social del cierre del 31 de diciembre, estaríamos hablando que sería, ya estaría prohibida la delimitación de la responsabilidad a partir de las cuentas anuales correspondientes a 2011, es decir, los informes de auditoría a emitir en 2012. Junto a esta responsabilidad se establece la obligación del auditor del grupo de solicitar la documentación de auditoría a los auditores de los componentes y la obligación de los auditores de los componentes a proporcionársela al auditor del grupo ya sin necesidad de autorización de la entidad auditada. Otro aspecto importante, en esto la directiva no armoniza totalmente, sino que enuncia una serie de principios en relación con la independencia. No es que en nuestra ley 19/88 no estuviera establecida la obligación de independencia o un principio general de ser independiente, porque sí que lo estaba. Pero es verdad que lo que se ha hecho ha sido establecer la obligación de que para cada trabajo de auditoría los auditores dejen documentada la revisión que han hecho sobre las amenazas a su independencia y las salvaguardas que han aplicado.
Esto es importante porque si bien antes esta obligación existía, no se había determinado o establecido esta obligación de documentarlo. De forma que ahora, aunque el auditor no fuera independiente, si no ha hecho ese ejercicio de documentar antes de realizar la auditoría pues todas las amenazas a su independencia y las salvaguardas que ha aplicado, constituye una infracción grave. A continuación, el segundo punto importante es el fortalecimiento de los sistemas de supervisión pública. El ICAC se consolida como el responsable de la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas en España, pero se le exige algo que hasta ahora no venía haciendo, que es el control de calidad externo de las firmas de auditoría. Cuando digo firmas me refiero a auditores individuales y a sociedades de auditoría. Tradicionalmente venía haciendo lo que llamamos control técnico, que son investigaciones en trabajos concretos, cuando hay indicios de que pudiera existir algún incumplimiento importante. Y a partir de ahora, con carácter periódico, rutinario, deberá llevar a cabo lo que son unos controles de procedimientos de control interno de las firmas de auditoría para garantizar una seguridad digamos, razonable, que se cumplen los requisitos de independencia, formación continuada, las políticas de reputación y continuidad de clientes, las normas de auditoría, etc. Junto a ese análisis de la suficiencia de adecuación de esos procedimientos de control interno y la evaluación de su eficacia, se realizarán determinadas pruebas para ver cómo se han ido aplicando esos procedimientos de control interno a trabajos concretos de auditoría. Esto es nuevo, cada 6 años se tiene que hacer con carácter general para todos los auditores y sociedades de auditoría y cada 3 años para aquellos auditores o sociedades de auditoría que auditen entidades de interés público. Otro tema importante es que la actividad del ICAC se sujeta al principio de transparencia, es decir, deben de publicar el ICAC sus programas anuales de trabajo e informes anuales globales del resultado de la actividad desarrollada. En tercer lugar, pues surge el concepto de entidades de interés público, más que este concepto de auditores de entidades de interés público, puesto que la ley solamente define estas entidades a efectos de la auditoría de cuentas, no a otros efectos, y a efectos de atribuir determinadas obligaciones a aquellos auditores. Después de mucho debate, a lo largo de toda la tramitación parlamentaria y cómo definirlas, la directiva, cuando la define en su artículo 2, nos habla de las entidades de crédito, de las empresas aseguradoras y, por supuesto, de las entidades con valores cotizados en el mercado organizado. Aunque con el juego del artículo 39 de la directiva, finalmente hay Estados miembros que a lo mejor solamente han considerado de interés público aquellas entidades que tienen valores que cotizan, puesto que las obligaciones de determinada aportación de información, la directiva, digamos que como mínimo las establece esas obligaciones para las cotizadas. En nuestro caso, España ha definido como interés público lo que son las cotizadas, las empresas de seguros y las entidades de crédito. Asimismo, se remite o se autoriza al reglamento al gobierno a que reglamentariamente defina aquellas otras que por razón de su naturaleza, tamaño o empleo que generan puedan tener esta consideración. Por tanto, el debate que se originó en el Parlamento se traslada ahora al reglamento. Otra obligación, las obligaciones principales que tienen estos auditores de este tipo de entidades son, en primer lugar, la rotación del auditor, es decir, cada 7 años el auditor que audite estas entidades deberá rotar. No ya el grupo, no ya el equipo de auditoría entero, como estaba en nuestra ley antigua, sino solamente el auditor firmante. Y otra obligación muy importante es la de publicación anual del informe de transparencia. Quizás esta es la más novedad, además con unos contenidos, unos requisitos de contenido bastante importantes, que veremos a continuación. Bueno, en resumen, el ICAC se consolida como el responsable del sistema de supervisión pública, con competencias en autorización, registro de auditores, adopción de normas, supervisión del cumplimiento de la formación continuada,
realización de controles de calidad externo, investigaciones, el régimen disciplinario y la supervisión especial de todos los auditores y con más frecuencia de aquellos que auditan entidades de interés público. Asimismo, se le adopta una serie de competencias de cooperación internacional, puesto que la directiva digamos que se da prioridad al intercambio entre distintas autoridades competentes, ya no solamente con los Estados miembros, sino también con terceros países, de aquella información necesaria para el ejercicio de las funciones de supervisión. La actividad del ICAC, por tanto, principalmente os va a poner más énfasis en lo que es el control de calidad, que como he dicho es preventivo. Podrá, en el caso de que durante el ejercicio del control de calidad se detectaran algunos indicios que pudieran suponer algún incumplimiento importante de lo que son normas de auditoría, pues se pasaría con el técnico y seguiría el curso normal, pero digamos que su producto de salida típico van a ser requerimientos, lo que en la terminología de la directiva se denominan recomendaciones, requerimientos de mejora, y que se les haga un seguimiento y en el caso de que no sean cumplidos pues podrá derivar en un expediente sancionador por falta de cumplimiento de las recomendaciones o requerimientos de mejora. En cuanto al informe de transparencia que hablábamos, para los aquellos auditores que auditan entidades público, aquí presentamos un resumen de su contenido, la verdad es bastante extenso. Va desde, en el caso de las sociedades de auditoría, la descripción de la forma jurídica, los propietarios, los órganos de gobierno de la sociedad, la descripción de la red del auditor o de la sociedad de auditoría, la descripción de los sistemas de control interno, una declaración que debe ser firmada por los administradores sobre la eficacia del control interno de las sociedades de las firmas de auditoría, con indicación de cuándo tuvo lugar el último control de calidad. La relación de las entidades de interés público que se han auditado durante el ejercicio y descripción de los procedimientos seguidos para garantizar la independencia, así como una mención a aquellas revisiones internas de cumplimiento de la independencia que haya realizado la firma de auditoría. Información sobre la política de la firma sobre formación continuada, detalle del volumen total de ingresos, con el desglose de aquellos que son por auditoría y aquellos que son por otros servicios, e indicación de las bases de remuneración de los socios. Nos han avisado ya de no, tienes 2 minutos. Bueno, pues ya está, en 2 minutos. Otras modificaciones, solamente anunciarlas, derivadas de la directiva, pues bueno, se introduce el concepto de auditores de terceros países. Hay 2 tipos de auditores. Uno, que se puede autorizar para el ejercicio de actividad de auditoría de cuentas en España, en sociedades constituidas en España, siempre y cuando haya requisitos de equivalencia respecto a los requisitos de España para el acceso a esta actividad y siempre y cuando se supere una prueba. Y aquellos otros que son auditores de sociedades constituidas fuera de la Unión Europea, cuyos títulos cotizan en el mercado español, que para que ese informe tenga efectos jurídicos están obligados a bien a registrarse o, en algunos casos, a aportar determinada información que hace pública a través del ICAC. El deber de secreto, bueno, pues, se levanta ante indicios de comisión de delitos, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se establece la posibilidad de que los contratos de auditoría se puedan prorrogar tácitamente. En cuanto a responsabilidad civil, se aporta seguridad jurídica en cuanto a la limitación de la responsabilidad del auditor al daño producido. Se reduce además la responsabilidad contractual de 15 años a 4. Y en cuanto a las infracciones, se mejoran técnicamente para recoger pues, todos aquellos, principalmente todas aquellas hechos que se ponían de manifiesto, se nos han puesto de manifiesto a lo largo de estos 20 años y que no tenían cabida. En cuanto a las sanciones, en general se reducen los porcentajes y se reducen bastante las sanciones, ¿no? ¿Y qué dejo aquí? Bueno, pues luego podemos las preguntas podemos profundizar con las Gracias. preguntas.